Hola, soy Carolina Rodríguez, soy planificadora urbana, magíster en desarrollo y ambiente y hoy vengo a hablarte sobre regeneración urbana como posibilidad o como vehículo del desarrollo. Muchas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica por esta invitación. Espero la disfrutes y te genere mucho interés. Bueno, para hablar de regeneración urbana es preciso tener un marco de referencia de datos de por qué es tan importante invertir y trabajar en las ciudades. Aquí tenemos unos datos generales de qué sucede en las ciudades todos los días. En las ciudades vivimos el 55% de la población mundial. También se produce el 70% de dióxido de carbono total. El 80% de la demanda de energía ocurre en las ciudades. El 80% del Producto Interno Bruto también ocurre en las ciudades. Y un dato importante es que el 90% de la expansión urbana a nivel mundial será en países de desarrollo. Se estima que para el año 2050 seamos aproximadamente 6.7 millones de habitantes en las ciudades. Entonces, con este contexto, para el caso latinoamericano, tenemos también ciertos números que tomar en cuenta. En Latinoamérica y el Caribe somos aproximadamente 600 millones de habitantes, perdón, de los cuales el 80%, que son casi 500 millones, vivimos en zonas urbanas, somos población urbana. Esto significa una tasa de urbanización de 1,3% aproximadamente y es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Para el caso de Costa Rica, tenemos un 80% de toda la población que vive en ciudades. Más adelante vamos a ver cómo se distribuye un poco el gran área metropolitana de San José. Y esto hace que el país sea el más urbanizado de Centroamérica, con una tasa de urbanización de 3,7%, que es la más alta de toda la región. Un poquito en este gráfico pueden ver cómo se distribuyen las zonas en toda América Latina, desde América del Sur, pasando por América Central y México y el Caribe. Esto hace que las ciudades latinoamericanas tengamos retos pues bastante particulares y muy importantes de tomar en cuenta. El 25% de la población vive en barrios informales y tenemos casi la mitad, un 46%, en empleo informal también. También conocemos que hay dificultades en proveer servicios públicos como agua, electricidad, recolección de desechos, hay desigualdad y exclusión social, hay mucha congestión vehicular que vivimos todos los días, hay deficientes medios de transporte y contaminación en aire y en ríos urbanos, entre otras cosas. Esto se resume en un crecimiento urbano acelerado versus una lentitud en que esa ciudad puede integrar a esa población que está creciendo. Entonces, con este panorama, ¿hacia dónde debemos y necesitamos ir para no colapsar como sociedad y para no colapsar dentro de las ciudades? Entonces, evidentemente necesitamos ciudades más equitativas para todos, más caminables, menos contaminadas, donde haya producción, donde haya espacios públicos, donde divertirnos, que haya aire limpio, que haya oportunidades para todos, donde haya zonas verdes, donde nos podamos mover de una forma distinta que no sea el automóvil, etc. Entonces, con este panorama, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone el número 11, que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles, que precisamente busca lograr que esas ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sean más seguros, sean resilientes y, en fin, sostenibles. Esto tiene varias metas que se han trazado
en un principio hasta el año 2030, otras hasta el 2050, y están relacionadas con viviendas más seguras y con servicios básicos para todos, con sistemas de transporte más sostenibles, más accesibles, con fomentar una urbanización más inclusiva, donde la participación ciudadana sea muy activa, donde haya conservación del patrimonio cultural y natural, donde se aprovechen esos vínculos económicos con las zonas más rurales, donde el número de muertes de personas que hay por desastres naturales sea cada vez menor y, en fin, donde haya más espacios públicos, más zonas verdes de esparcimiento, etc. Entonces, con todas estas variables, nos ponemos a pensar cómo se puede definir realmente una ciudad sostenible. Y a mí me gusta mucho este concepto que propone el Banco Interamericano de Desarrollo, donde plantea que una ciudad es la que ofrece una buena calidad de vida para sus ciudadanos, donde se minimizan los impactos al medio ambiente y donde se preservan esos activos ambientales y físicos para las generaciones que vienen. Hay espacio para promover la competitividad y existe un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para ejercer funciones e invertir, y donde la participación ciudadana es activa y hay espacio para ello. Entonces, ¿cómo logramos construir ciudades sostenibles? Y es aquí donde entra el concepto de regeneración urbana como una forma, un vehículo, una manera de lograr construir ciudades sostenibles. La regeneración urbana, aquí les voy a contar qué cosas sí son y qué cosas no son regeneración urbana. Procesos de regeneración urbana son integrales, plantean alternativas para mejorar la calidad de vida de la población de un sector o de una ciudad completa, pero donde se integran varios aspectos de la sostenibilidad, y estos son los aspectos ambientales, los aspectos físicos o de infraestructura urbana, la movilidad, y donde se toma muy en cuenta la gente y sus aspectos sociales y económicos. Entonces, todos los procesos de regeneración urbana tienen que tener una visión sistémica e intersectorial. Regeneración urbana no es un proyecto que no forme parte de una estrategia. Y tampoco son intervenciones aisladas sin una visión de ciudad. Por ejemplo, un proyecto de regeneración urbana no es solamente un puente que conecte una calle con otra calle, no es un parque en medio de una urbanización donde no se sepa ni para quiénes son, ni por dónde llegar al parque, ni cómo acceder, ni quién lo va a disfrutar. Entonces, esto es clave para entender la importancia de los proyectos de regeneración urbana y lo clave que hace que estos proyectos o procesos sean realmente efectivos, sean positivos y sean eficientes. Entonces, yo les quiero contar ejemplos de procesos de regeneración urbana. En Europa hay montones, en las ciudades pues, más desarrolladas hay varios procesos y proyectos que valen la pena mencionar, pero yo traje un par de ejemplos en Latinoamérica para confiar de que sí se pueden hacer las cosas y de que sí hay maneras de poder regenerar las ciudades. Y este caso me parece súper importante porque, y muy interesante, este es el Parque La Mexicana en Ciudad de México. Este parque, esta es una zona, Santa Fe, al oeste de Ciudad de México, una zona pujante con edificios pues, muy altos de residencia, de comercios, de oficina, y que ya estaba presentando bastante problemas de congestión, de movilidad y acceso de espacios públicos. Lo que ven enfrente en este terreno es un área bastante grande de 41 hectáreas que era una mina de arena a cielo abierto. El gobierno planteaba construir entre 5.000 a 8.000 viviendas, pero ya
con el panorama de complicaciones a nivel de movilidad y de carencias de espacio, la comunidad organizada, que ya tenía varios años conformada, empieza a movilizarse y demanda que en vez de construirse viviendas se destine a un espacio público, a un parque urbano. Y este caso es muy interesante porque a nivel de gestión se logran negociaciones muy, muy importantes. El gobierno negocia con los privados y también con la comunidad y se logra que de 41 hectáreas se negocien 70%, o sea, 28 hectáreas para un parque urbano, pues metropolitano, de grandes densidades, de grandes dimensiones, y un 30% para viviendas. Pero ¿qué pasa? Estas viviendas ahora, dentro de la negociación, se logra que tengan mejores condiciones a nivel de zonificación, mejores condiciones a nivel de plusvalías urbanas, porque el retorno va a ser mejor al tener un parque, y se propone un parque que desde hace 50 años no existía en la Ciudad de México. También es importante mencionar que este proyecto y los proyectos de regeneración urbana tienen que hacerse con personas que sepan, que tengan experiencia en el tema. Y en este caso el parque tiene una particularidad muy grande, que son los sistemas de condiciones de sostenibilidad muy innovadoras y una infraestructura hidrológica pues, de vanguardia que permite la sustentabilidad del parque a nivel hídrica, con un tanque de tormenta de almacenamiento de agua de lluvia enorme y donde esa agua de pluvial pasa a ser de riego para el mismo parque. Entonces, este es el parque ahorita. Se inaugura en noviembre de 2017 y él tiene un gobierno, un sistema de gestión colaborativo público-privado y de la sociedad civil. El mantenimiento es a través de un fideicomiso y, y ha sido realmente un valor para la zona increíble y para la ciudad en general. Es entrada gratuita para todo el público y recibe hasta 20,000 visitantes de toda la ciudad los fines de semana. Entonces tiene, bueno, parques infantiles, canchas deportivas, tiene pista de trote, parque de perros, skate park, ciclorrutas, anfiteatros y el lago que ya expliqué. Otro ejemplo de buena práctica es lo que a nosotros los urbanistas es un ejemplo que apasiona mucho, que es en la ciudad de Medellín, Colombia, que ha tenido una transformación increíble y que continúa trabajando por el bienestar de la ciudad. Medellín tiene 2 millones de habitantes y para los años 90 era la capital, o se decía que era la capital del narcotráfico. Era una de las ciudades más violentas del mundo, con casi 400 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y existía evidentemente una segregación importante, una segregación social en la ciudad entre los del norte y los del sur. A principios del año 2000, 2003, 2004 comienza, o sea, hay una voluntad política de hacer las cosas diferentes y el gobierno local plantea que el espacio público es el que genera o el que hace posible que todos los ciudadanos se encuentren en igualdad de condiciones. Y propone que la mejor arquitectura y el mejor urbanismo y las mejores inversiones deben estar en los lugares donde han sido históricamente pues, desfavorecidos. Y es aquí donde se construye, además se genera o se propone una visión de urbanismo social, donde tiene un componente educativo cultural muy importante, que es el que viene acompañado con estas obras de infraestructura. Entonces lo primero que se hace es construir bibliotecas y espacios de educación, de encuentro y de capacitaciones. Entonces, también se plantea dentro de esta propuesta de urbanismo social, donde el 40% aproximadamente es invertido en educación, se plantean varios ejes estratégicos: los equipamientos públicos para dignificar barrios
y espacios públicos, proyectos urbanos integrales, viviendas e invertir en un plan de movilidad donde se puede integrar a esa población que ha estado segregada. Para el 2018, la tasa de homicidios ahora era del 25 por cada 100.000 habitantes. Entonces, son muchas las imágenes de Medellín que se pueden mostrar. Aquí traigo varias de los parques bibliotecas, por ejemplo, de los espacios públicos dignos, importantes para toda la ciudad, el sistema de transporte donde se construyó un metrocable que une directamente al metro de Medellín, donde también se construyeron escaleras mecánicas para subir a los barrios, gradas. Y esta última imagen me gusta mucho porque es un proyecto que se llama Parques del Río, uno de los proyectos pues, más recientes que han continuado con toda esta transformación. Un proyecto largo de casi 20 kilómetros, donde el área de intervención generosa que va en paralelo al río y a la autopista. Entonces, bueno, viendo que sí se pueden hacer las cosas y que hay ejemplos muy cercanos, ¿qué pasa en San José? ¿Cómo podemos dimensionar cómo podemos dimensionar nuestras características y qué podemos hacer? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que en San José, el gran área metropolitana de San José está compuesta por 31 cantones de cuatro conurbaciones. Esos 31 cantones albergan 2.5 millones de habitantes. Esto es más de la mitad de la población de todo el país. Es esa área azul oscura que pueden ver en el gráfico. Y mientras tanto, el área metropolitana de San José, que es esa manchita celeste, la conforman 14 cantones de la provincia de San José, más la Unión, que pertenece a Cartago. En esta manchita del área metropolitana de San José, viven o vivimos 1,5 millones de personas. Y en el cantón de San José, que es la manchita rosada, morada que ven en el gráfico, se ubican 11 distritos y casi 300.000 habitantes según el Observatorio Municipal de la Municipalidad. Entonces, esa conformación hace que San José tenga varios retos, tenga un reto grande de gobernabilidad porque son 31 alcaldes o alcaldesas gobernando un espacio muy considerable y una cantidad de población muy considerable, y donde los problemas no respetan fronteras. Muchas veces los problemas son a nivel metropolitano, el tráfico es metropolitano, la basura es metropolitana, la inseguridad es metropolitana. Entonces, tenemos problemas metropolitanos y muchas veces tenemos soluciones cantonales, y eso hace un reto muy grande. Entonces, a mí me gusta mucho este gráfico y este estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo, lo publicó en el año 2016, donde se analiza a nivel general los desafíos se analiza toda la metrópoli y se caracterizan los desafíos más importantes. Y aquí tenemos un componente importante en saneamiento, tanto de agua como de residuos y de vulnerabilidad ambiental, un componente importante en temas de movilidad y un componente importante en temas de gobernanza. Y para el caso de San José, o sea, de lo que es el cantón de San José, se detecta o se evidencia que se está despoblando porque el cantón de San José está perdiendo, sobre todo el centro de San José, está perdiendo cada vez más población, y donde se necesita realmente una propuesta de regeneración del centro urbano y de su economía para que esto no continúe pasando. Entonces, luego de este estudio y en conjunto con la Municipalidad de San José, el BID propone seguir trabajando con un plan de regeneración que lo han denominado el Plan 4D 2050, que está orientado o dirigido a los 4 distritos centrales del cantón: Carmen, Mercedes, Hospital y Catedral. Entonces, ¿qué se plantea en esta propuesta de regeneración? Se plantea atacar 3 objetivos prioritarios: el repoblamiento inclusivo y mantenimiento de la población residente que ya vive allí. Se plantea una regeneración sostenible de ese soporte urbano de infraestructura, reforzando esa capacidad de adaptación que debe tener
y mitigación ante los riesgos de cambio climático. Y se propone unas estrategias de reconversión productiva para activar la economía de esos 4 cantones. Yo no voy a profundizar demasiado en este plan y ahí les coloco un enlace donde lo puedes revisar si es de tu interés, pero básicamente de esta manera se organizó esta propuesta donde tuve la dicha de trabajar y aquí es importante comentar que dentro de esas 3 líneas estratégicas se plantea trabajar en 3 macrosectores o 3 áreas específicas que van a detonar esa reconversión productiva. Y es el eje Pacífico González Víquez, la transversal 24 con los temas tecnológicos y el centro histórico de San José con los temas culturales. Y bueno, para terminar ya, comentarles también que desde Cruza estamos haciendo proyectos más puntuales, pero también orientados a atacar estos temas críticos. Tenemos un fondo para apoyar a las municipalidades en proponer nuevas innovaciones, procesos de innovación relacionados con residuos. Hemos trabajado también en la recuperación de espacios públicos con participación ciudadana y tenemos un componente grande orientado a movilidad más limpia, donde tenemos proyectos con ONU Medio Ambiente en temas de buses eléctricos y también promoviendo el uso del hidrógeno para la movilidad. También te dejo en este link, puedes ver más de los proyectos que se hacen en la Fundación Cruza. Y ya para cerrar, algunas consideraciones finales. Evidentemente los retos de las ciudades latinoamericanas son grandes, eso no se puede negar, pero pudimos ver que las oportunidades existen y que se pueden lograr nuevas, buenas y propuestas de regeneración urbana que ayuden al desarrollo de las ciudades. Los buenos proyectos de regeneración urbana son procesos integrales, con visión sistémica, siempre, que mejoren la calidad de las personas, de vida de las personas y que definitivamente eso va a impactar en el desarrollo de las ciudades. Y como planificadores, como trabajadores en las ciudades, como ingenieros, como arquitectos, como funcionarios, es importantísimo tener muy en cuenta que en los procesos de regeneración urbana, en los proyectos, es fundamental considerar que los temas de plusvalías, de costos y de costos de la tierra y del suelo, para evitar procesos de gentrificación. Y esto quiere decir que cuando se invierte en un proceso de regeneración, es posible que si no se consideran estos aspectos, es posible que entonces quienes aprovechan esa inversión sean personas de clases sociales y de clases económicas pudientes, mientras que la población que ya estaba allí se vea forzada a salir de la ciudad por las presiones del mercado. Eso es súper clave. ¿Para qué? Para que la ciudad sea para todos, sea inclusiva, para que los procesos realmente estén planificados para el disfrute y aprovechamiento de todos los ciudadanos. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés esta presentación. Si tienen alguna pregunta o si quieres comentar algo que te interesó, ahí dejo mi correo electrónico, dejo mi contacto de LinkedIn y muchísimas gracias al CEFIE por esta oportunidad.